Buenas noches, mi nombre es Eliana Janet Sotelo Méndez y esta noche veremos qué son los derechos de primera, segunda y tercera generación. Para el reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a los que se suele denominar las tres generaciones de los derechos humanos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a los que se les llama tres generaciones, denominados primera, segunda y tercera generación. Esta información proviene de la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la publicación que hizo la Asamblea General. Estos derechos se categorizan de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Los derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otras agrupaciones. Ahora pasemos a los derechos de segunda generación, contemplados en el artículo 42 al 77 de la Constitución Política de Colombia. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. El conocimiento de la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que se pueda desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc. Pasamos a los derechos de tercera generación, contemplados en el artículo 78 al 82 de la Constitución Política de Colombia. También ellos son llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial.